Shadow todos, oh sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti y amar a mi prójimo como a mí mismo. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Reunidos en nombre de, oh Padre de toda paternidad, oh Sacra Energía Universal, Ainsa tus hijos, los dioses diosas misericordiosos, cristificados, Jeobalak, Sirio, Sana Kumaram, Melquisedec, Ain, Samael, Ambeor, Laxmi, Daimon, Jesucristo, hombres, superhombres, Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales, Ainsa los demás resurrectos, cristificados, alabado sea Shoy, Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. Reunidos en esta primera cámara inicial pública juniors de motivación continua, vamos a ver en este tema bíblico acerca del poder de la magia teúrgica oracional, eliminando el ego rezandero. Estamos en esta evangelización desde el monasterio Laxmi de Moncherusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamérica, American Planeta. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras. Escuchémosle pues a Samuel Ambeor acerca de aquella oración conscientiva Devi Shakti Kundalini, o nuestra Madre Divina Interna. Con la interior intención de poder discernir y comprender. Resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir esos tantos. Estaba acostado en el suelo en decúbito. Por tal motivo sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir esos tantos. Estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era inútil. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos. Nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente y 50,000 cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado, y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema.
no me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás, total cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la Esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado. Pero ahora estáis estancados. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor, pues dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó: porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato para el colmo de los colmos. Y que me haya olvidado de ella, no, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó: te estoy diciendo esto para tu bien, compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ella se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo?, continuó el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busque a mi mamá? Pero si ya se murió, entonces la voy a buscar. Bueno, 50,000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro. Hasta que al fin un día de esos tantos
se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ah, ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó dentro del cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencia estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya en las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras de don Juan Tenorio estaba defraudado. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones, románticas por cierto, sí, y entonces que me condenó, que a pena de muerte. Oh, la cosa está peor, dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. El juez llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos, sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera. El verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias. Y ahora, este es el resultado. Qué dolor, dije. Vaya en lo que he venido a parar. De nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado.
Pero el juez aquel, el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será?, pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón, para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso. Y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien. Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Y seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes. Psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras, la visible y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos en el sentido psicológico. La cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora y que están, dijéramos, colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después, tuve que encontrarme cara a cara con la iniciación de Judas, la pasión por el Señor. Al llegar a esas alturas, descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice, bajé a la novena esfera a trabajar. Y
logré, mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba, que los tenía pero que jamás creía que los tenía, que si alguien me hubiera dicho tú tienes tal defecto, pues francamente yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad conocí todo eso. Como resultado de esto, allí tenemos aquellas orientaciones de Cristo Dios Samael Aun Weor, del maestro Aun Weor, el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Colombo mexicano el Bodhisattva, ahí Samael, aquel Dios de los cielos, Samael Aun Weor de Dios. También Cristo Lakshmi Daimon tiene su libro La ciencia de orar, se puede seguir revisando ese libro también, ya que nos orienta en plegarias y más, cómo nosotros irnos dirigiendo a la divinidad, y de ello tenemos que ir viendo que sí, que no. Acordémonos que hemos creado, tal vez con excepciones, el ego rezandero, y ese ego hace incluso ciertas creaciones aprovechándose de la energía mental y crea de acuerdo a lo que él pide. Se vale de obviamente la mente misma de la persona, incluso el verbo, y comienza a utilizar esas energías que crean. Y luego la ley de creación atractiva igual le trae de vuelta eso que ha hecho aquel ego y se cristaliza. Ya lo va enseñando así el maestro Samael Aun Weor también en sus conferencias. A su vez puedes pactarte con las logias anticrísticas, con ciertos demonios del Averno, a causa de ese ego rezandero, o puede quedar pactado a servir o a ciertos incluso grados de esclavitud con ciertos dioses, diosas de las logias blancas crísticas de Dios, que no están caídos. Pero igual ellos también jalan agua por su molino, buscan seguidores, seguidoras, y obviamente al hacerte un favor de esa forma, te lo hacen porque tienen poderes, pero a su vez queda endeudado con aquellos dioses, diosas ese favor, y tiene que pagarles, ya sea en esta o las futuras vidas. Y eso también puede ser por ciertas oraciones, en ese caso emocionalistas, de conciencias, ya sea caídas o de pie al espíritu. En el caso del ego rezandero, pues los dioses de la logia blanca no le van a hacer caso, porque trabajan también de acuerdo con la ley divina. Pero lo que se debe se paga. Entonces el objetivo es que no salga endeudado mediante esas súplicas. Hay dioses de logia blanca que le pueden hacer ese favor, le echan la mano, pero les debe, porque no supo orar, sino simplemente rezar emocionalistamente, ya con la virtud mal manejada. A otras aflora el ego rezandero, y mientras eso hace en el mundo físico, al emocionalismo, al lloriqueo y tanta situación, igual va a salir en astral y va a seguir en su situación. Y se va a aparecer algún demonio, puede ser de la logia anticrística, disfrazado de ángel o de Dios, y le va a decir pues que qué quiere. Ah, no, que necesita tal o cual cosa, ya le va a hacer el favor. Como trabajan ellos no de acuerdo a la ley divina, entonces obviamente tienen también poderes, magias, y le hacen el favor. Pero a su vez queda endeudado con la logia anticrística en este caso. A ver si eso quiere. De Dios. Por otro lado, ciertos dioses de logia blanca, crística, gnósticos, pueden hacerle cierto sellaje
desde los cuerpos internos, ya sea búdico, átmico, astral, mental, causal, vital, y depositarle ciertos sellos de las órdenes de logias de ellos, son de logia blancas, pero para su beneficio. Desde ahí le comienzan a esclavizar sutilmente a causa de que usted mismo quiere eso, por andar con un montón de emocionalismos, de rezanderas, de rezos pero producto de una conciencia emocionalista, una conciencia mal manejada, y queda endeudado y le ponen ciertos sellajes en esos cuerpos. Incluso ha habido cierta situación de cirugías que han hecho operaciones y han sacado como tipo chips de varias formas de varias personas, de varias partes del cuerpo. En ese caso ya puede ser situación de que físicamente le pusieron aquello, o otras tiene eso mismo pero ya en los cuerpos internos. Y lo manejan también tipo robots de acuerdo a los planes de ellos. Estamos hablando de Dios de Logia Blanca. Ahora los de la Logia Anticrística pues ya sabemos, si que ha pactado con ellos, sale en cuerpo astral y va a sus logias a ser sirviente esclavo de ellos, ellas, y a cumplirles sus antojos. Entonces por ello es menester eliminar el ego rezandero y mejor dedicarse a rezar conscientemente, con la conciencia sabiamente manejada, y ya más superior la oración, la teurgia, la magia. Esos egos rezanderos tienen miedo de pedirle a Dios directamente, al oh Padre de toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, que Él nos bendiga de lo que acá necesitamos en este mundo físico tridimensional, que Él mismo por medio de su ley divina superior nos ha ubicado. Entonces ego rezandero se asocia con los egos de miedos y tiembla a pedirle dinero a Dios, salud, amor. Tal vez la persona tiembla de pedirle mujeres, tiembla de pedirle oro, diamante, riquezas, casas, medios de transporte, y no solo a manejarse en este mundo, sino también hacia otros planetas. Es que ese ego rezandero no tiene conciencia. Pero por otro lado, obviamente, ese ego rezandero podría asociarse con la codicia y simplemente pedir, obviamente, codicias. Y en medio de la codicia, el dinero no es que tenga la culpa, o la materia. Dios ama la materia, ama el espíritu, y Dios mismo es dueño de todos los dineros existentes en este y otros mundos, porque Él es dueño de los árboles, y de ahí sacan ese papel moneda, y es dueño obviamente del metal, del cobre, del hierro, de donde se saca esas monedas, y luego se las transforma en diferentes colores, formas en el planeta, y se los llama dinero. Hay demonios de la logia anticrística que buscan gobernar por medio de la codicia y se aprovechan del dinero para hacer sus cuestiones. Pero el dueño del dinero es Dios. Por ahí el famoso Dios caído, Mamón, que le dicen que él es el dueño del dinero. Él simplemente es un Dios caído que tendrá ciertos poderes para que a los que se le pacten les otorga ciertas situaciones de una sabiduría que él aprendió cuando era Dios, de pie al espíritu, y secretos para conseguir triunfo, riqueza, prosperidad. Y la otra, ellos también pueden manejar sus poderes para ocultar también ciertos tesoros y darle también al quien quiera. Ellos no lo hacen de acuerdo con la ley divina, sino de acuerdo a sus antojos, de acuerdo a sus planes, para ir captando también discípulos. Pero no es que sea dueño del dinero, aquel Dios caído Mamón, simplemente, o el otro, el Lucífugo, o otros, simplemente tienen secretos, tienen poderes
que otorgan a los que se pactan con ellos, pero vas a pactarte con un Dios caído que tiene un posible ego de millonadas de años y está sin Dharma ante los mundos superiores de conciencia. Está muy endeudado, entonces no le conviene esa situación, pero si quiere, ve usted. Otros se pactaban antes con el famoso Belzebú y llegaba. Ahora Belzebú en estos tiempos igual puedes llamarle en el nombre de Cristo y Dios, porque ya está en las filas de las logias blancas de Dios, volvió. Y él tiene secretos de riqueza también. Pero más que pactarse, puede pedirle una ayuda libre, voluntaria, en nombre de la amistad. Vamos a ver ciertas orientaciones para dirigirnos a los dioses diosas. Primeramente te has de dirigir hacia, oh Padre de toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, el principal, que no tiene nombre y va más allá de los nombres. Y a él directamente, acordémonos que él es Padre de nuestros reales seres particulares o dioses internos particulares, Padre de nuestros abuelos espirituales, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, Padre de millones de humanidades existentes en millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos de materia o antimateria, Padre de todos nosotros las humanidades, Padre de la materia, Padre de la antimateria, Padre de los mundos superiores, Ains absolutos, Aones y más. Entonces al principal directamente, ¿desde quién? Desde tú, desde usted, desde su merced, en conciencia consciente que usted mismo es, esa conciencia consciente, se va a dirigir ¿a quién? A quien nos creó. Él ha creado a las almas espirituales, Él ha creado aquellas esencias. ¿Y quiénes son esas almas y esencias? Usted, nosotros. En esas dimensiones superiores nos ha creado, y luego pues ya vamos a mundos manifestados, aones o cielos superiores. Antes nos va creando también en los ains, en los absolutos. Revisa el libro de Jesucristo, su Pista y Sofía, dado después de la resurrección, capítulo 141, más o menos, sobre detalles que del maestro ahí de creación de almas y más. Pero ahí nos narra sobre que otros arcontes también toman parte de aquellas almas ya creadas, y otros arcontes también ayudan en esa creación. Bueno, unos son positivamente bien intencionados, otros negativamente malintencionados. Los malintencionados buscan esclavizarnos, son dioses gnósticos de logia blancas de los cielos, no tienen ego, son cristificados, pero se les pasa la mano y tienen mal manejo de virtudes, echan karmazas. Los positivamente bien intencionados igual son dioses gnósticos de logia blancas que buscan libertarnos por la libertad, respetando nuestro libre albedrío ayer, hoy y siempre. Entonces, al comenzar a hacer peticiones, pues tienes que cuidarte de los dioses diosas, ya sea de los cristificados, que algunos son malintencionados, y de los dioses gnósticos cristificados también, que son positivamente bien intencionados, pero a veces tienen mal manejo de virtudes. Por otro lado, hay que cuidarse de las almas malintencionadas, ya sea que sean almas caídas, o ya sea que sean almas que están en sus 3 montañas iniciáticas. Hay que cuidarse, obviamente, de incluso ciertos elementales, hadas, ninfas, delfos, enanos, que están al servicio de nosotros. Pero la persona que no es diestro en esoterismo, magia, teurgia, viera un duende, un omi pigmeo, y ya pensaría que es un dios inefable. Es una alma espiritual que tiene poderes inefables, no está caído, pero está a tu servicio. Pero si no está despierta la persona, le va a poner ese elemental a usted al servicio de él, porque él está despierto y no está caído, y usted no sabe que usted puede dominarlo. Ya lo puede tener de esclavo, puede tener paciendo ahí. Hay que cuidarse de los
ángeles, dioses caídos, demonios anticrísticos del Averno, porque ellos pueden llegar astralmente, o en el astral usted puede salir y verles allá, y ellos se pueden disfrazar de las 1001 formas, total son dioses caídos. Tienen su posilge, o puede salir esclavizado del posilge de las personas, o el posilge de ciertos dioses nirvánicos que aún tienen egos, pero están igual en su montaña iniciática. Entonces vea todos estos detalles antes de comenzar a hacer peticiones a lo que tenga fe. Acordémonos que Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, está preso en estos momentos en ciertos infiernos de la luna. Lo venció el arcángel Samuel Ambeor por órdenes de Jehová, por órdenes de los dioses de logia blancas, obviamente por órdenes de la Santísima Trinidad y del superior de todos ellos, por órdenes de la energía universal. Y está preso en ciertos infiernos. Revisad el libro La Revolución de Bel de Cristo Samuel Ambeor. Entonces, si va a estar adorando a Lucifer o Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, está adorando a dioses caídos que son demoniazos. Demoniazos por su posilge que han creado. De ahí ellos simplemente son almas, dioses espirituales caídos, nada más. Pero han creado un posilge, un ego, de más de 4.000 millones de años, mucho más. Y obviamente se dedican a la logia anticrística. Todos estos detalles hay que tenerlos presentes antes de comenzar, ya mentalmente, ya verbalmente, a hacer peticiones. ¿Ve? Tiene que saber a quién se dirige. Y directamente se va a dirigir desde usted, que es una alma espiritual. Ya sabemos que el 97% está encarcelado entre el ego, pero usted es ese 3% también que está libre de ego. Ese es parte de poderes, cierto grado de virtudes, y eso es lo que es usted libre. El resto de uno está encarcelado en ese posilge. Y tenemos que libertarnos a nosotros mismos con las prácticas de meditación de muerte budista, la ayuda, antes que la Madre Divina, primeramente la ayuda de Oh Energía Universal, Padre de toda paternidad. Antes del Cristo, oh Padre de toda paternidad, porque eres el Padre del Cristo, de la energía crística, que no es persona, sino es energía. Antes de orar al Espíritu Santo, vamos al principal, al que creó al Espíritu Santo. Antes de orar a los Keters, a los dioses ketéricos o abuelos de los días, ancian de los días, vamos al principal, a quien nos creó, a la energía universal. ¿Y desde dónde se dirige? Desde usted en su conciencia directamente a la energía universal, sin necesidad de ningún intermedio, sin necesidad de ningún tipo de orden teocrático. Se ubica en su conciencia y va ante el Padre Dios universal a pedirle que lo que necesita directamente para este mundo físico tridimensional. Igual pídale en el nombre de la amistad, en el nombre de la misericordia que Él tiene, en nombre de la misericordia crística también. Y dígale pues si le puede hacer esa ayuda libre, voluntaria, o sea que no va a quedar endeudado, que le haga de acuerdo a su ley divina superior. Acordaos que la energía universal mismo, el principal, a veces queda limitado en hacer milagros y no puede curar, no puede dar prosperidad, salud, dinero, éxitos a personas en el planeta. Si no, mira cuántas personas ya vienen pidiendo añazos, o en este mismo momento está muriendo cuánta gente joven, cuánta gente de más años que pudieran seguir viviendo, y la energía universal no puede curarles, ni el Cristo, menos sus hijos los dioses. ¿A causa de qué? De que la energía universal ubica su ley divina superior para poder respetarnos el libre albedrío, y Dios no nos hace el destino, uno lo va haciendo vida tras vida de acuerdo a los actos que obviamente vamos generando en la vida. Entonces, si la energía universal, el Padre de toda paternidad, queda limitado
en esos casos extremos y no puede, por haber puesto aquella ley para respetarnos nuestro libre albedrío, menos va a poder la Santísima Trinidad y menos las energías virginales y menos los dioses, diosas cristificados, que igual tienen poderes, dharma, pero muchas personas lo oran y no les sale el favor, no les sale la ayuda. Quedan limitados, ¿veis? Pero en otros casos vemos unos milagrazos ya de los hijos, de los dioses, diosas y obviamente del principal, la energía universal, el Padre de toda paternidad, y también de sus energías de la Santísima Trinidad. Curan, sanan, resucitan muertos, sacan a demonios de personas, etc. Pero en otras quedan limitados. Es la realidad. Entonces, antes de ir a pedir, hay que comprender estos detalles para que luego no salga frustrado de las súplicas que está haciendo y de repente hasta reacciona con ira, orgullo, porque ya pide y no le pueden hacer la ayuda. Ya comprendemos por qué. Entonces los dioses, los hijos de la energía universal, tienen mucho dharma, son como millonarios, trillonarios en dharma en los cielos, pero a veces, ante sus fieles seguidores, no pueden hacer esas ayudas y el dinero cósmico de dharma que tienen ellos en los cielos no sirve en esa situación. Entonces, al comprender esto, uno mismo va labrando su destino y he allí el por qué no pecar, no por el bien de Dios, ni porque Cristo llore, ni porque la Madre Divina esté en un valle de lágrimas, ni tal vez que tu Dios, diosa, se molesta, sino por el simple bien de uno mismo, porque uno va labrando su vida con los actos que uno va haciendo acá, y la va labrando para esta y las futuras vidas. De hecho, ya tiene su nuevo cuerpo, cara, rostro, estatus material, económico, social, de dinero, para la futura existencia. ¿Y cómo lo labró? De acuerdo a los actos que ya ha hecho, hasta la edad que tenga. Vea si le gusta, pues revise sus actos. Si no, corríjase. Haga buenas obras y se pide pagar a la divinidad con dharma las cosas negativas que se ha hecho. Y en esta vida estamos cosechando lo que sembramos en la anterior. Y así sucesivamente, ese ciclo de 108 vidas, y acordado que son 3000. Revisatse, infierno, diablo y karma, del maestro Samael Aun Weor. Entonces no vas a dejar de pecar ni por Dios, ni por Cristo, ni por la Santísima Trinidad, ni por el maestro Samael Aun Weor, ni por Jesucristo, porque tarde o temprano, si lo hace por allí, va a volver a la pecadera. Lo va a hacer por su propio bien conscientivo y espiritual, no porque ellos se molestan, porque ahí estaría presionado con ciertos miedos, hasta que luego queda suelto y va peor que antes. Entonces, mejor por conciencia, comprenda que así como va a trabajar, genera dinero, entonces hace buenas obras, no comete errores, está generándose dharma y está ahorrando dinero cósmico en los cielos, y eso le conviene para ayer, hoy y siempre. Obviamente, entonces ahí sí le entra un gusto a cumplir el decálogo. Si está en su carrera de Dios, diosa, los 3 factores de la revolución de la conciencia, etc. Ya comprendido y transformado en impresiones que a veces Dios, la energía universal, no puede hacer ciertos milagros, queda limitado, igual sus hijos los dioses cristificados, igual la Santísima Trinidad y las energías virginales, y obviamente sus hijos los dioses, diosas, cristificados, misericordiosos. Entonces ya en más conciencia va a entrar a la teurgia oratoria. Se ubica desde usted, que es la conciencia, que es esa parte de alma espiritual, y comienza a hacer esas peticiones dirigidas a quién, a Padre de toda paternidad, o energía universal, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, Padre de tus hijos, los dioses, diosas, y le pide directamente lo que necesita sin ningún tipo de fobia, de trauma que tal vez le mal instalaron en ciertos cleros religiosos. Comienza a pedirle pues salud, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. ¿Para qué? Para este mundo físico tridimensional donde están su casa, sus tierras, sus medios de transporte,
su excelente ropa, su excelente vestido y todo aquello. Y obviamente un inicio directamente sabiduría e inteligencia, pero no te vas a quedar únicamente allí como el rey Salomón pidió. Él ya tenía de todo el resto, ¿para qué iba a pedir el resto? Si la persona no tiene el otro, pide entonces de todo. Inicialmente a pedir sabiduría e inteligencia, ¿para qué? Para prosperar en todas las áreas de la vida, o sea, todas. Y a su vez que nos bendiga paz, armonía y también salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico, conscientiva, gloria, poder, fuerza. Si está en su carrera de Dios, diosa, obviamente asistencia en la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en hacer transmutatorio sin derrame, de los Anseminis, las meditaciones de muerte posilge, la dharmatización, el sacrificio por la conciencia y la humanidad, despertar, viajes astrales conscientes, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación. Directo le pide a él. También puede pedir ayuda, obviamente, y eso para quién lo está pidiendo, para usted, directo, para usted. Y también pide para hogares, familiares, amistades y a su vez para los millones de habitantes de este planeta y de otros mundos que están igual al nuestro. Obvio. Y le pide a quién, a él directamente. Y luego de esto se pide que los hijos de él, de la energía universal, si no sean propicios hoy y siempre. ¿Ve? Y ahora sí, siga con la tradicional. Que todos los seres vivos, positivos, reales seres y personas, seamos felices, dichosos, en paz. Que el poder del Cristo sí nos proteja, ilumine y guíe. Oh real ser, o sea, el Padre espiritual particular de cada uno, oh Devi Shakti Kundalini, dirígete en estos instantes ante Dios inmanifestado y Dios manifestado, las energías de la Santa Trimurti, la energía crística, la energía del Espíritu Santo, la energía de Keter y las energías virginales y del divino Daimon. Puede dirigirse a las energías de Christus, Lucifer, Cristo, Satanás, de Dios también, son energías que emergen del Espíritu Santo. Y comienza a pedirles, obviamente. ¿Y qué les va a pedir directamente a ellos? Lo que necesita para este mundo físico tridimensional. Si vuestro Dios, diosa, está molestándose porque le pides dinero, dinero honrado, entonces simplemente has conseguido o ha conseguido un Dios que busca esclavizarle, que busca que no tenga un confort y una comodidad en este mundo físico tridimensional. Busca tenerle tal vez en una situación de como carcomido, ya en la salud, ya en el amor, ya en el dinero honrado. Cámbiese de Dios, busque otro. Puede que ese Dios igual sea un Dios cristificado. Un Dios cristificado, pero que igual le busca esclavizar o le tiene ya esclavo o esclava. Y quiere tenerle con limitaciones. Entonces busque otro Dios. Ve allí aquellas bendiciones que sí otorgan los dioses diosas. Busque a otro. Ahora, si tu Dios diosa se molesta porque estás pidiendo dinero honrado, cuéntele pues que necesita acá ya para dar alimento a los hijos y tiene que comprar la leche, la comida, el arroz, la papa, etcétera, allí en la tienda, en el mercado. Y que ya no le aceptan únicamente amor, sino le aceptan euros, dólares, libras esterlinas, el dinero allí que tiene en el país donde está. Y esos son hechos. Que tal vez tiene deudas en el banco y allá no le aceptan un quintal de amor. Le dicen que lleve dinero y tiene que pagar allí. Ya nos orienta el maestro Samuel Ambeor en su libro Introducción a la Gnosis que necesitamos para vivir bien salud, dinero honrado, amor. Entonces eso pida pues al Dios diosa que te está guiando, que eso le bendiga. Ahora, si no puede bendecir en aquello, busque otro Dios. O siga con aquel Dios, pero busque también otro que sí pueda bendecirlo en lo otro.
dioses del dinero, Samelan Beor, un Sachariel, un Michael, rey del sol y del rayo. Acordaos que los dioses de la tierra, Kitichi, Brahma, Gof, Arvarman, manejan fortunas de oro y diamante en ciertos lugares. Revisad allí la película de los 5 ejércitos de allá que trata sobre los nórdicos, como los gnomos y pigmeos de la tierra, o sea, ciertos elementales, enanos elementales, tienen mucha prosperidad. Entonces busque a un dios que le brinde prosperidad. Revisa cómo ha vivido Osiris, Ra, Isis, Horus, Odin, Wotan, Thor, Krishna, con sus 700.000 palacios. La riqueza que han tenido el rey David, el rey Salomón. Y se la han pasado comiendo bien, se la han pasado viviendo bien, amando bien, con todas las comodidades. Igual se han hecho hijos de Dios. Entonces busque ese modelo. Y si tal vez vuestro o nuestro maestro o maestra espiritual no tiene prosperidad, dinero, éxitos, triunfo, casa, tierras, siembras, medios de transporte, no es porque su padre espiritual quiera tenerle así. O si tal vez quiere tenerle así, pues está el padre espiritual con mal manejo de virtudes. Está cayendo en ciertas imperfecciones. No es porque la Santísima Trinidad o porque el Padre Dios Universal quiere tenerlo así. Simplemente es karma de aquel discípulo, discípula, maestro, maestra, que le guía o nos guía. Y les cobran esos karmas por el posilje que han creado y han pecado extremadamente en otras vidas, y pues simplemente ahora están pagando. Eso es todo. Les cobran por cuestiones materiales, económicas. Obviamente de eso no se va a guiar, porque estaría guiándose del karma del ego de su maestro o maestra espiritual, y eso le va a llevar a un estrellaje en el área económica, o revisar de la parte de amor, la parte de salud y todo aquello. Prográmese en ese caso de los dioses, diosas más exaltados, más prósperos. Ya en la salud, ya en el dinero honrado, ya en el amor, en la prosperidad físico-conscientiva. En cuanto al dinero honrado, usted tiene un negocio, tiene una tienda, tiene un local, una boutique, etc. Usted pide a Dios que el dinero que usted trabaja, pues es un dinero honrado. Usted se lo gana honradamente. Y siga con aquellas magias creacionales conscientes. ¿Ve? Obviamente en logia blanca, para que lo pedido sea con el aval de la ley divina superior, entonces uno simplemente pide, luego de hacer la teurgia, que se cumpla con el aval de la energía universal, del principal, y de su ley divina superior. Entonces allí hace aquellas súplicas conscientes, las va haciendo, y luego ¿qué va a pasar? Eso se va a cristalizar en el mundo físico tridimensional. Se cristaliza aquello, estimados, estimadas, porque para eso es una oración teúrgica mágica. Se crea con el verbo y se vuelve a crear. Entonces ahí tiene formas extraordinarias de activar sus creaciones ayer, hoy, siempre, y de seguir haciendo más creaciones en bien de uno y de la humanidad, pero de una manera consciente, sin endeudarse, sin quedar pactado ni con dioses, diosas, menos con demonios del Averno, ¿ve? Sino más bien va usted obrando de una manera equilibrada, y lo puede hacer esto ya en la noche, ya en el día, ya en
en el momento que usted quiera. Puede ser en meditaciones, en verbo alto. Hay que las cadenas teúrgicas con varias personas que se juntan para un objetivo tal que quiere crearlo y se va creando con el poder del verbo. Obviamente en las diferentes cámaras hacemos todo aquello. Y va haciendo de bien para la humanidad y obviamente para bien suyo también. Crea y vuelve a crear, ayer, hoy, siempre. Acordaos que en ciertas teurgias y otras cámaras, por ejemplo, hay que ir corrigiendo ciertos detalles que están en la liturgia y ciertas oraciones, pues lógicamente, teúrgicas. Por ejemplo, en la cadena de fuerza, y eso en una segunda cámara, si estáis. No vas a ir a pedir primero por las instituciones, pues. Vas a pedir primero por las personas. Primero por ese hermana de la senda, no primero por un orden institucional. Porque ahí ves claramente que los dioses van jalando agua para su molino. Y lo hacen de acuerdo a sus conveniencias de ellos. Ya para lo físico, ya para lo interno. Entonces tienes ahí los martes. Vas primero al Padre espiritual y luego te diriges ¿a quién? Al Dios Samael. Acordaos que hay el famoso Yaldabajot Samael, un dios caído, un demoniazo. Por eso especificar al Dios o al arcángel Samael Ambeor de los cielos, de Dios. Bien. Entonces, haga la oración, pero va a irse dando cuenta de estos detalles. Por ejemplo, vas pidiendo, te hacen que pidas, primeramente dirigente. Bueno, antes hay una santiguada en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ese Padre se refiere a Keter, el anciano de los días. Y hay un olvido del principal. Por eso mejor en toda ceremonia que realices en segundas cámaras, terceras, primero nivel, nos dirigimos entre toda la congregación ante, oh Padre de toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, Padre de la Santísima Trinidad, Padre del Keter, del Padre, el anciano de los días, Padre de dioses, diosas. Y eso también en la cadena teúrgica, por ejemplo, de un día martes. Y luego dirigirse al principal, obviamente, siga con la tradicional, pero haga lo correcto. Entonces, ya se dirige al Padre particular luego. Dirígete en estos instantes al templo corazón del planeta Marte. Haz el saludo Yequim Boaz, da los 7 pasos sagrados hacia el interior del templo y póstrate a los pies del divino arcángel, Dios o Logos de Marte. Y pídele, Cristo Dios Samael Ambeor, Arcángel Samael Ambeor, oh Maestro Samael Ambeor, hemos venido a pedirte, a rogarte, a suplicarte una asistencia poderosa de protección, poder y fuerza. ¿Pero para quién primero? Obviamente para todos los congregados o grey en general, sacerdotes, Isis. Luego vas para la iglesia tal, entonces pones el nombre de la iglesia que representa. Y luego para las demás instituciones gnósticas que trabajan de acuerdo a los postulados de la Logia Blanca. Instituciones gnósticas samalianas, repetí ahí claramente, y otras más de Logia Blanca realmente, porque acordaos que otros grupos también ya salen con el nombre de Gnosis, pero son de la Logia Anticrística, da un mensaje anticrístico. Revisad aquellas Gnosis de Felipe Moyano, por ejemplo, de Hitler y otras más, y salen con el nombre de Genosis también.
De ello extrae lo positivo y lo que no os sirva, apartaos, pues. Entonces en la cadena teúrgica tiene que especificar a qué gnosis está refiriéndose, a qué instituciones gnósticas. No va a estar pidiendo ayuda para las sedes gnósticas institucionales de la logia anticrística. Pero lo pone la petición de instituciones al final, no vas a poner de entrada. Entonces en la liturgia tradicional, revisa ahí que la tienes en YouTube, de esta sede que se da para la humanidad en general, ya está ahí corregido, porque en las otras vas a encontrar que primero, en el guión que hizo de este trabajo, Samuel Ambeor, para que lo invoquen a él, entonces ubicó primero que se pida por las instituciones gnósticas, y a ver si él mismo puso eso escrito así, o ya es situación de los discípulos que él orientó, que del Congreso de Guadalajara, año 14 Acuarios o 1976, y del concilio que se hizo, saquen el primero sin otro libro de liturgia. Entonces ahí da el ritual de quinto, sexto, séptimo grado, pero antes dio pues ya el primero, segundo, tercero, cuarto grado, y a ver cómo era esa otra liturgia, y a ver cómo el maestro directamente orientó que se ponga eso. Pero ya en otras liturgias tienes que primero vas y pides por la institución, entonces eso está incorrecto en un grado, porque estás pidiendo primero por una parte no esencial, porque lo esencial son las almas espirituales, y no únicamente estar jalando agua para su molino, sino busque que realmente eso sea de ayuda primero para aquellas personas que ahí se congregan. Eso es de hermandad real. Obviamente las instituciones proseguirán por siglos, Dios mediante milenios, pero en cada generación lo principal es las almas, las esencias, ¿ve? Y a la par las instituciones, porque sirven para siglos y milenios. Entonces ahí se transforma totalmente aquello, pidiendo primero por la hermandad, pues, y luego el resto. En esa otra súplica también que tenéis, por ejemplo, allí, que Maestro Samuel Ambeor ordena coros de ángeles guerreros de Marte para que protejan y defiendan ¿a quién? Vas a pedir primero al pueblo gnóstico, Samaelians, y las comunidades gnósticas. Luego después has de ir pidiendo, o sea, de ir pidiendo por lumiciales, santuarios, templos, monasterios. Pero eso es después, porque si está pidiendo primero por aquello, vuelta está pidiendo primero por instituciones, está poniendo prioridad solo una institución, está jalando agua por su molino, ya en lo físico, ya en lo interno. Entonces simplemente, haciendo ya las oraciones conscientes como vemos acá, transforma todo. Y tiene que ir a la liturgia y arreglar esa situación. Acordemos que el maestro Eunicio tenía ego, tenía su posirge, y luego también mal manejo de virtud, estaba perfeccionándose en sus 3 montañas iniciáticas. Entonces deber de discípulos, discípulas, es ir corrigiendo aquello con valor, con telema, con conciencia sabia e inteligentemente dirigida. Si no, después la gente igual se va a dar cuenta de que en ciertos lugares buscan simplemente agua para su molino, y a algunos pues les causará eso revoluciones conscientivas, corregirán, otros se apartarán, otros seguirán, y otros ni cuenta se darán, y otros ni les importará. Pero es mejor ir viendo esa gramática gnóstica, esa gnosis gramatical, y corrigiendo todos esos detalles, estimados, estimadas. En otra súplica de ayuda a los misioneros, misioneras, a ver, que piden solo por los misioneros, pide también por las misioneras, pues obviamente. Especifique allí porque está creando con el verbo y vuelve a crear. ¿Ven? Bien, esos detalles, y así en toda súplica que haga, reflexionad y aplicad esa oración teúrgica mágica para que se cree algo consciente
y eso, con el permiso de la ley divina, se vaya cristalizando, ya sea en primer nivel, ya sea en segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Entonces, en oración pues entra todo un arte, una ciencia, una mística, una filosofía en el sentido más completo de la palabra. Y de las oraciones que hayan enseñado, plegarias, los dioses diosas, pues hay que ver que sí, que no. Por ejemplo, hay una oración de Lakshmi Daimon, extraordinaria, la plegaria la plegaria universal. Pero no le va a estar conveniendo repetir que líbranos de odio, de esto, el otro, y nombrando a todo el ego. Mejor diga, líbranos de posilge. Ahí está sintetizando toda esa situación y no está nombrando a toda esa demonía de egos. Tienes otro por allí en Saludos al Alba, eso ya en otras cámaras segundas. Revisar el libro de oro de Saint Germain, que lo que se habla se va creando. Entonces, si ahí lo dirige únicamente solo a que líbrennos de terremotos, maremotos y todo eso, igual está nombrando esa desgracia. Ve allí que corrige, que no corrige, y acuérdese que en lo que se concentra, eso mismo atrae. Tienes deudas y estás pidiendo que te aparten de las deudas, está esa oración no bien cuadrada. Pida tener dinero honrado en abundancia. No se concentre en deudas. Revisa la ley de creación atractiva. La película El Secreto, también, que lo toman del libro del Kybalión. Revisad la ciencia de hacerse ricos, un audiolibro extraordinario, y obviamente el libro Introducción a la Gnosis Samuel Ambeor. Nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, om, om. Por ahí en una conferencia, el maestro le contradice a unas damas que estaban diciendo que son la belleza, y dice que no eran bellas, que eran feas. Pero ya después, él mismo enseña, obviamente en Introducción a la Gnosis, a hacer las afirmaciones. Acordaos que por allí, ya incluso en el Congreso de 1976, él dice que se considera un mísero gusano de la tierra. Eso es mal manejo de virtudes de él, y está mintiendo allá, porque no es ningún gusano, es un dios. Y en ese momento pues era ya un hombre, con poderes inefables. Pero por mal manejo de virtudes deja programando ciertas barbaridades en los cerebros de la gente. Y el que no se da cuenta igual se va a creer doble o triple de eso que él se cree. Pero esa es cuestión de él, le han llamado la atención en los mundos internos. ¿Qué habla? ¿Qué dice allá? Controle su verbo. Luego se haya corregido. Entonces, en el libro de oro de Saint Germain tenéis muchísimas afirmaciones para crear. Y de lo que quiere que le llegue a su vida, concéntrese en eso. Tiene situaciones de amor, concéntrese en lo más bello de sus exparejas o pareja actual. No se va a concentrar en lo más negativo, porque de eso le va a llegar con la misma o con otras. Porque eso está creando, está trayendo a su vida desgracias con su propia lengua, verbo. Está atrayendo con su propia mente esas situaciones. Mejor concéntrese en la gracia, concéntrese en las cosas positivas, concéntrese en la salud, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. Entonces puedes hacer un saludo al alba síntesis. Oh Padre de toda paternidad, asistidnos. Pides al Padre espiritual, oh Rey al ser interno particular, dirígete ante los dioses del fuego, tierra o éter, y que nos traigan igual salud, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, nos protejan, nos defiendan física internamente, hoy y siempre. Que la vida humana, flora y fauna continúe en el planeta en más paz, en más armonía. Y ya está. No estás hablando un montón de desgracias. Concéntrese en lo positivo. Ahora quiere hacerlo tradicional, el saludo al alba, igual hágalo. Pero acuérdese que el verbo crea y vuelve a crear. Y ya es una ciencia comprobada que si se concentra en lo positivo le llega. Pero también existe la ley negativa. Igual personas que se concentran en un montón de desgracias, cosas negativas, igual comen, incluso tienen negocios, viven bien, y obviamente les sirve la ley negativa,
Pero otra cosa es ser pesimista y otra cosa es esos egos de miedos, esos egos rezanderos que crean desgracias. La ley negativa, pues una realidad que los cuerpos morirán. Ley positiva, resucitar el cuerpo como Jesucristo. Y así sucesivamente. Entonces hay que manejar la ley positiva, la ley negativa y la ley neutra y conciliar todas aquellas leyes para hacer creaciones extraordinarias en bien de uno y en bien de las demás personas. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Igual en las iglesias públicas hay una liturgia pública llamada Coradi. Revisad dónde está mal cuadrado las oraciones, las plegarias y todo aquello. Acordaos que simplemente del pan y la vid, néctar de uvas frescas y hostia, galletas o pan integral, alrededor de aquello, y obviamente que cuando ya se concentra uno en energías superiores, se condensan de los mundos superiores átomos de ¿quién? No solo del Cristo, sino átomos del Padre de toda paternidad y átomos del Hijo del Cristo, átomos del Espíritu Santo, átomos de Keter también. Se concentran en ese Nav y Bit y se lo consume, pero alrededor de ese Nav y Bit, que el pan ya lo orienta el maestro Lakshmi Daimon en sus joyas del dragón amarillo, el pan representa simplemente que la praxis de las meditaciones de muerte de Posilge. Simplemente eso representa el Nav, praxis de eliminaciones de falsas personalidades, praxis de generarse Dharma, praxis de la sabiduría y de las sabidurías universales, para religar, volver a unir a quién, pues, usted con el demás resto de alma que esté encarcelada entre los egos, y obviamente tener una comunicación más amena con el Padre Espiritual, y se anhela prestarle el cuerpo físico para que él se reencarne en el planeta y haga su obra, y luego él sale del cuerpo y sigue en los mundos superiores y usted sigue ocupando su cuerpo, y así sucesivamente. Alrededor de la vid, que representa la transmutación de la energía sexual sin derrame del enseminis, jamás en la vida ni vidas mientras quiera mantenerse en la logia blancas. Alrededor de un Abraham que ya tomó la santa unción antes de Jesucristo con Melquisedec, rey de Salem. Alrededor de aquello que nos enseñó Jesucristo, que tomó la unción con los 12, él también, en ese caso, una copa de la copa, puso sangre física de él y partículas de carne de él. Comieron y bebieron los 13 también, y aparte se mandaron el pan y la vid. Y obviamente, como lo sigue esa tradición muchas religiones en cuanto a la hostia, la santa unción, y en cuanto a ese pan y vid y esos átomos que se concentran allí, se elabora guiones de rituales de diferente índole. Puedes sacar el 1000 y un millón de rituales, no únicamente los que se ha aprendido en segunda, terceras cámaras, primer nivel o en otras órdenes religiosas, ya sea del maestro Viracocha, donde aprendió el maestro Samuel Ambeore Unicio, de la Iglesia Gnóstica Católica de allá, o sea, o otras gnosis como la rituales de la Iglesia Gnóstica Católica Roman, donde ahí también se formó Unicio el maestro Samuel Ambeore en su infancia, o de otras religiones. Entonces despertad simplemente alrededor de aquella santa unción, puedes hacer libretos de muchos rituales que tú o usted anhele desde su conciencia, y obviamente se culmina con la consagración del Naivid. Ahora hacela como la hizo Jesucristo tradicionalmente, simplemente una mesa, sentado, se pararía también un rato, bendició el pan y el vid y sentado dio allí. O sea, lo puedes hacer también en tu café, en tu almuerzo, en tu merienda. Consagras primero aquello y les das
la unción a tus seres queridos. Luego bendice los otros alimentos que vas a comer, ese seco, ese asado, etcétera, y sigues comiendo. Ya tomaste santa unción. Ya lo enseña Samuel Ambeor en sus 7 palabras. Después de toda, y eso le enseñó el ángel a Arocha y en los cielos. Vea, después de toda oración o práctica y meditación, mantra, etcétera, vaya y consagre la santa unción. Lo puedes hacer en casa diariamente. A su vez, ya lo enseña en Voluntad Cristo. Practicas magia sexual, después de practicarlo, y puedes hacerlo también con el Kama Sutra, Nagaranga, Kamakalpi más, tiene su altar allí en su dormitorio, consagra la santa unción y la toma. Después de hacer bailes de Lausis, eróticos, al desnudo y más, igual va y consagra la santa unción. Puedes tomar santa unción cuando quieras, 1, 2, 3 veces al día, las que quieras. La situación que te dicen que no tienes que prender el altar 2 o 3 veces más en un día es para que no practique el acto sexual varias veces en el día, porque está cayendo en ciertos grados contra natura, dañando el cuerpo físico. Pero esa es una parte sexual, una parte ya de alquimia en los cuerpos, que con un altar nada tiene que ver. Entonces, ya en tu casa, por ejemplo en tu comedor, puedes tomar la unción, café, almuerzo y merienda. No te va a hacer mal esos átomos crísticos de Dios. Ahora quiere tomarlo una sola vez, lo toma, obviamente. Tranquilamente, y se llena de fuerzas especiales. Y lo dirige para eliminación de defectos, eliminación de falsas personalidades, emerger con virtudes divinas, con nuevas personalidades, y a su vez con lo que necesita en la vida, pues salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, hoy y siempre. Practica la santa unción ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios, desde diferentes formas. Ahora te hacen meditación al estilo oriental. Tened también allí el pan y la vid. Termina la meditación, abre los ojos, consagrad y consúmela de la manera más simple, más sencilla. Mira cómo lo hizo Abraham con Melquisedec. No hicieron ningún tipo de ritual largazo. Simplemente pan, vid, bendición y comieron. Eso es todo. Mira cómo lo hizo Jesucristo. Acordaos, alrededor del pan y la vid y este acto de consagrarlo, se diseñan guiones de rituales. Por ejemplo, Samuel Ambeor, alrededor de ello, te diseña ya una segunda cámara para que adores a los dioses egipcios, se adore a ellos. A Geb, a Nuit, que eran hermanos físicamente carnales, y luego tuvieron 4 hijos, Osiris, Isis, Nefti, Set, que ellos también entre hermanos carnales y físicos se matrimoniaron. Entonces tienes el ritual de primero, segundo, tercero, cuarto grado en honor a los dioses, y ahí te cuenta las guerrillas que se dio el dios Osiris y más. Pero lo hizo el guión alrededor de ¿qué? De la unción, obvio. Y eso aprendió ¿de dónde? También del maestro Viracocha, doctor Arnoldo Pungeler. Lo aprendió también del maestro Hilarión o el famoso Aleister Crowell, que era el maestro del maestro Viracocha, y que él diseñaba rituales extraordinarios. Los rituales de segunda cámara unicia lo tienes en el libro de la ley de Crowell, en el libro egipcio de los muertos. De ahí saca para elaborar el guión de los rituales de segunda cámara. Por eso tienes que ver qué es correcto y qué no es correcto. Y si vas a pasar a una segunda cámara, pues vas a adorar a dioses egipcios. ¿Quiere adorarlos? Sí. Ok, pase. ¿No quiere adorarlos? No se consagre. Pero eso pues se lo comunica antes, no después de haberte consagrado y hecho juramentos. Acá se lo comunica en las cámaras avanzadas y básicas. Ahora, no quiere adorar a dioses egipcios, no entra. Sencillo. Bien, entonces ya sabes cómo hacer rituales. Y obviamente pide esa inspiración ¿a quién? Primero a la energía universal, luego a los dioses y diosas. Puedes sacar de los 7 rituales que tenemos en segunda cámara, puedes sacar los 1000 y 1 millón de más rituales para segunda cámara, para rotarlo un día sábado.
o de las iglesias públicas que tenemos como 17 rituales aproximadamente, puedes sacar millones más de rituales, expandirlos, y puedes hacer rituales dirigidos a Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, etc. Pero hay que hacer rituales al principal también. ¿Y quién es el principal? Oh Sacra Energía Universal, Padre de toda paternidad. Mira que el maestro Samuel Ambeor no diseñó un ritual en el entonces dirigido al Padre de toda paternidad. Entonces obviamente esos rituales al Padre de toda paternidad hay que orientarlos ya en las iglesias públicas y en segunda, terceras cámaras y más, dirigido al principal. Pues obviamente hay que expandir esa liturgia litúrgica. No hay un ritual a Jesucristo. A ver, corregimos ahí, si hay el ritual a Jesucristo, pero hay el que del maestro Viracocha. No hay el original salido del Pist Sofía, capítulo 141 y 142, tal vez en otras sedes. Aquí en esta sede ya hay, lo hacemos en directo. Ahí lo tenéis en el Pist Sofía de Jesucristo. No hay un ritual directamente a la Santísima Trinidad, al Padre, a Keter, o al Espíritu Santo. Pero acá en esta sede obviamente ahí tenéis la liturgia de segundas cámaras, ya con rituales a ellos y que se lo rota los días Odabacho sábado. Porque obviamente hay que ir al principal. Luego a los venerables maestros de la Logia Blancas. Luego y antes de ellos, luego a la Santísima Trinidad y a las energías virginales del Divino Daimón, Cristo Lucifer y Cristo Satanás. Entonces hay que acordarnos siempre del principal. Y el principal no es nuestro Padre espiritual, ni nuestra Madre divina. El principal es la energía universal. Entonces hay que reorientarnos en aquello, porque son realidades, estimados, estimadas. Y obviamente seguirle pidiendo asistencia luego a nuestro ser de Vishakti Kundalini, para que nos ayude a que interceda por uno ante la energía universal, ante las energías virginales, Santísima Trinidad y ante los dioses. Y todo pedirlo en nombre de la amistad y que te ayuden, nos ayuden de una manera libre, gratuita, voluntaria, si así lo pueden hacer. Y si no lo pueden hacer, pues igual, ni modo. Agradeceles, igual ellos siguen siendo dioses, diosas, y vea si sigue con ellos o busca otros dioses, diosas, que sí le puedan echar la mano en aquellas situaciones. Pero obviamente, en cuanto a la energía universal, siempre seguirá siendo la misma. Pero ya vimos en un inicio, queda limitada y no puede hacer ciertos milagros. Pero ya comprendemos que es a causa de nuestros karmas duros, karmas que nos hemos generado en otras vidas. Hay una salida. La salida que ubica la energía universal, una es sus hijos los dioses, diosas, que tienen poderes para dar vida y hacer milagros. Pero cuando ellos no pueden hacer esos milagros, otra salida es la siguiente: la sabiduría. Que la energía universal, el Padre de toda paternidad, ya la ubicó en el lugar menos pensado. Pero si no es buscador de la sabiduría, entonces no va a llegar a eso que necesita. Por ende, igual puede morir, puede enfermar, puede pasar esa situación catastrófica y va para ese desenlace fatal, porque ya vemos que la energía universal queda limitada y también sus hijos los dioses, diosas. Pero hay una salida, la sabiduría. Esa sabiduría puede estar en los demonios más perversos del Averno, ya sea en el posilge de los ángeles caídos o en los mismos dioses caídos que ya Dios antes les dio esa sabiduría cuando eran dioses. Pero si usted no va a entablar relaciones amistosas con aquellos ángeles dioses caídos, si más bien se porta como malcriado o atrevido, atrevida, no le van a entregar eso. Tiene que aprender el elixir de la amistad y ese respeto conscientivo, y mediante ese elixir le van a soltar toda esa sabiduría, y ahí puede estar la gnosis o las sabidurías que usted necesita para esa curación, para esa salud, para ese dinero honrado, para ese amor, la prosperidad físico-conscientiva. No ve que ellos antes eran dioses y se la sabían. Pero el ego también tiene su sabiduría, y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces ya de eso lo sabía el rey Salomón, que se hizo amigo de los demonios más perversos, no solo de los dioses caídos, sino también de cabezas de legión, de lujuria, codicia, envidia, etc. Y en ese caso les sometió a su voluntad, a su conciencia,
en el nombre de Dios y también de su padre espiritual particular, y comenzó a extraer la sabiduría, y aprendió maravillas, y de eso le ha servido para todo lo que tenía también. La sabiduría puede estar en esa persona que le gusta el trago, esa persona que está en la prostitución, que está en las situaciones de género en la vida, de infrasexualismo, que está incluso en la delincuencia, que está en drogas, que está en homosexualismos y etc. Ahí puede estar escondida la sabiduría y la fórmula exacta que necesitas. Por ende, esa sabiduría puede estar en las diferentes gnosis básicas y en ciencias, tecnologías, artes, místicas, en esas personas que tienen esa sabiduría para hacer celulares, computadoras, carros, tractores y etc. Pero si no va aquello, entonces va a limitarse. Puede estar en esos elementales que están incluso en involución, puede estar en esos elementales que están en evolución. Pero si no se hace amigo de ellos, ellas, nunca va a entrar posiblemente a esa sabiduría. O tal vez si otro que se hizo amigo de ellos le cuenta, pero en sí el elixir de la amistad le va a traer de aquello. No se pacte, porque si se va a pactar, pues ya vemos, después va a quedar endeudado. Y he revisado ahí a San Ciprians, en su libro San Ciprians, o Cipriano, que él se la sabe de magia blanca y magia negra. Y ahí cuenta cómo hacían pactos con los demonios del Averno. No le conviene pactarse. Revisa también, acordaos que San Ciprians luego se volvió al camino de Dios, de Cristo. El libro de Abraham Melin, donde tiene secretos para poner a los peores demonios del Averno, al posilge de los peores ángeles dioses caídos y a los dioses ángeles caídos a vuestro servicio y merced. Y aprendió a hacer amistad también con los dioses creadores de universo, galaxia, planetas. Amistad con seres de otros mundos para que les lleven en viajes interplanetarios, galácticos, interuniversales. Y obviamente ahí compartir con aquellos hermanas la sabiduría y os irán entregando. Pero mira, en Logia Blanca pues ya sabemos, hay un camino, una escala, como que vas por colegio, escuela, universidad. Pero si quieres tener sabiduría de cámara 33 y más de los cielos, no te van a entregar, porque si respetas un orden de cámaras. Pero los dioses caídos te la van a entregar de una, obviamente, porque ellos ya pasaron por allí. Pero te la van a entregar si logras el elixir de la amistad. Y ella tiene la sabiduría de lo que quiere saber de los cielos más exaltados. ¿Ve? Si no, tendrá que pasarse toda la vida en sus 3 montañas iniciáticas para que recién aprenda y comparte en otra vida de eso que quería saber. Vuelta con el elixir de la amistad, la sabiduría la puede tener aquí y ahora, con eso que llaman que hay que ser humildes para tener esa sabiduría y después de tenerla más humildes, pero precavidos, sin pactarse. Si tal vez algún dios ha caído o algún ego de ellos quiere atacarte, o algún dios de logia blancas que está de pie al espíritu quiere causarte daño, entonces conjurad, pues obviamente, y pedid asistencia a los dioses superiores y al Padre de toda paternidad para ser defendido y vencer en triunfo eterno. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, estimados, estimadas. Y ahora vemos. Adiós. Y en cuanto al ego rezandero, acordémonos que hay que eliminarlo en meditaciones de eliminación del ego, y hay que eliminar la falsa personalidad rezandera para a su vez concentrarse y pedir realmente, ya con la conciencia y la virtud de orar, a la divinidad. Revisar el libro La mente millonaria de aquel predicador también, Tebejar, que da pues unas orientaciones extraordinarias en ese libro y más. Revisar el libro del Kybalión, la película El Secreto, La ciencia de hacerse rico, también aquel audiolibro, y obviamente el libro de Samuel Ambeor, Introducción a la Gnosis. Atentamente, el monasterio Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, en el Ecuador planeta, Switcher Taf Abad. Om se fuerza, Om se amor. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om
Los misterios mayores. Samael aún peor. Avatar de Acuario. Quinta edición. México 1969. Introducción. Con el beneplácito del venerable maestro Garga Cuichines, Buda viviente de la nueva era de Acuario, y soberano comendador para la América Latina del movimiento gnóstico cristiano universal. Concede el inmerecido honor a esta ciudad, de reimprimir esta maravillosa obra de las 51 escritas que lleva hasta el presente el venerable maestro de misterios mayores, Samael aún peor. Kalki Avatara, las cuales si son apenas